En la era actual de Big Data, donde cada clic y transacción genera información valiosa, el dominio de funciones avanzadas y patrones de consulta en MySQL se ha vuelto indispensable para los analistas y desarrolladores de datos. Cada día, las organizaciones manejan enormes volúmenes de datos que requieren no solo almacenamiento, sino también análisis detallado para obtener ventajas competitivas. Se estima que más del 90% de los datos en el mundo fueron creados en los últimos años, y gran parte de este crecimiento es impulsado por nuevas aplicaciones que requieren manipulación de datos en tiempo real y análisis complejos para soportar decisiones rápidas y efectivas. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de MySQL de Edutin Academy, donde comprenderás el papel de las funciones avanzadas. Conocerás las principales funciones avanzadas de SQL e identificarás los patrones comunes de consulta en MySQL. ¡Comencemos! En MySQL, el dominio de funciones avanzadas y patrones de consulta es esencial para aprovechar al máximo las capacidades del sistema de gestión de bases de datos, especialmente en contextos donde se requiere un análisis profundo y la manipulación eficiente de grandes volúmenes de datos. Las funciones avanzadas incluyen operaciones como las funciones de ventana, que permiten realizar cálculos complejos sobre un conjunto de filas relacionadas, y las funciones JSON para gestionar datos en formatos no convencionales dentro de SQL. Además, comprender patrones de consulta habituales y técnicas de optimización pueden mejorar significativamente el rendimiento de las consultas, reduciendo los tiempos de respuesta y aumentando la eficiencia del sistema. En este contexto, las funciones avanzadas de SQL como las funciones de agregación complejas, funciones de ventana, group concat y collage. A continuación aprenderás en detalle cada una de estas funciones. Funciones de agregación complejas. Más allá de las típicas funciones de agregación como sum y count, MySQL ofrece funciones de agregación más complejas que permiten análisis más sofisticados. Por ejemplo, stdep, que calcula la desviación estándar de un conjunto de valores. Es crucial para estadísticas que requieren medidas de variabilidad. Otra función avanzada es group concat, que concatena valores de una columna agrupados por una cláusula group by, proporcionando una visión compacta de múltiples datos relacionados en un solo resultado. Funciones de ventana. Las funciones de ventana, también conocidas como funciones analíticas, permiten realizar cálculos sobre un conjunto de filas relacionadas a la fila actual. Esto incluye funciones como roundNumber, rank y denseRank, que son útiles para tareas como la numeración de filas, ranking y asignación de percentiles sin alterar la estructura física de la tabla. Estas funciones pueden ser particularmente valiosas en informes financieros, estadísticas deportivas y cualquier contexto donde el orden y la comparación relativa son significativos. Collage. Collage es una función de SQL que retorna el primer valor no nulo en una lista de parámetros. Esto es extremadamente útil en la limpieza de datos y cuando se manejan valores que pueden estar incompletos o parcialmente disponibles. Por ejemplo, en un sistema de gestión de clientes, collage, teléfono celular, teléfono fijo, desconocido, devolvería el teléfono celular si está disponible. De lo contrario, el teléfono fijo. Y si ambos son nulos, simplemente retornaría desconocido. En este mismo contexto, en MySQL y sus capacidades, es crucial dominar ciertos patrones de consulta que nos permiten manipular y analizar los datos de formas avanzadas y eficientes. A continuación mencionaré algunos de estos patrones esenciales. Subconsultas. Permiten realizar consultas dentro de otras consultas, proporcionando una capa adicional de filtrado o cálculo. Joins avanzados. Técnicas para combinar filas de dos o más tablas basadas en condiciones relacionales, cruciales para consultas que cruzan múltiples tablas. Expresiones condicionales. Facilitan la toma de decisiones dentro de las consultas,
permitiendo ajustes dinámicos en los datos devueltos basados en criterios lógicos. Ahora desglosaré en detalle para facilitar su comprensión y aplicación práctica. Es importante recordar que las subconsultas son consultas anidadas en las que una consulta se incrusta dentro de otra. La subconsulta puede ser utilizada en varias partes de la consulta principal, incluyendo el select, from, where y having. Estas son especialmente útiles para realizar operaciones que requieren varios pasos en un solo paso, como comparar un valor con los resultados de otra consulta. Por ejemplo, para encontrar los empleados que ganan más que el promedio de su departamento, podrías utilizar una subconsulta como esta. Para este ejemplo vamos a crear una tabla de empleados y vamos a insertarle 9 registros para poder utilizar nuestra consulta. Entonces, nuestra tabla de empleados tiene un ID de empleado, un nombre, un salario y un ID de departamento al cual pertenece ese empleado. Vamos a ejecutarlo para crearlo y vamos a insertar los 9 registros. Una vez hecho esto, vamos a nuestra consulta. En esta consulta nosotros estamos seleccionando el nombre y el salario de la tabla de empleados, pero en este caso con el alias de la E, ya que aquí abajo en nuestra subconsulta también estamos accediendo a nuestra tabla empleados. En esta subconsulta de select abg salario from empleados where ID departamento es igual al mismo ID departamento de la consulta externa, estamos calculando el salario promedio de cada departamento. Es decir, esta función que vemos aquí está obteniendo o nos permite obtener el promedio de los salarios de nuestra tabla empleados para cada ID departamento que asignamos aquí en nuestra condición del where. La condición de la cláusula where nos está asegurando que la subconsulta se ejecute por cada departamento correspondiente al empleado actual, comparando ese salario de ese empleado con el promedio de su departamento. Es decir, que esta consulta solo nos va a traer los empleados que superen ese salario promedio que tiene el departamento. Veámoslo gráficamente. Podemos observar aquí que, por ejemplo, Pedro, que viene siendo el ID de empleado 3, pertenece al ID departamento 1. Y en el ID departamento están María y Juan, que tienen 3.000 y 3.500 de salario. Pero en este caso, si uno saca el promedio de estos tres empleados, nos va a dar un número el cual solo cumple Pedro, ya que tiene 4.000 de salario. Y en ese caso, solo aparecerá él por su departamento, al igual que los otros dos registros o los dos empleados, que en este caso es Sofía, pertenece al ID departamento 2, y Carlos, que pertenece al ID departamento 3. Los joins avanzados permiten combinar registros de 2 o más tablas en una base de datos basándose en una condición relacionada, que usualmente es la igualdad entre columnas. Además de los típicos inner join y left join, MySQL soporta right join y fall outer join a través de combinaciones de left y right join. Por ejemplo, para obtener una lista de todos los empleados y los detalles de los departamentos a los que pertenecen, incluso si algunos empleados no están asignados a un departamento, podrías utilizar. Para este ejemplo vamos a crear la tabla departamentos y la tabla empleados. De igual forma vamos a insertar registros en ambas tablas para poder ejecutar nuestra consulta de ejemplo. Entonces vamos a crear nuestra tabla de departamentos, la cual tiene ID departamento, nombre de departamento, y nuestra tabla empleados, que tiene ID empleado, nombre y el ID de departamento al cual pertenece ese empleado. Ejecutamos las dos consultas y vamos a insertar también los registros. Una vez hecho esto, podemos observar que en esta consulta estamos seleccionando el nombre de la tabla empleados y el nombre de departamento de la tabla departamentos. Aquí utilizamos left join
para unir las tablas empleados y departamentos con la condición on ID departamento de ambas tablas, de la tabla empleados y de la tabla departamentos. Esto significa que para cada empleado se incluirá la información del departamento correspondiente basado en el ID de departamento. El uso del left join aquí nos asegura que todos los registros de la tabla empleados se incluyan en el resultado, incluso si no tienen un departamento asignado. En estos casos, los campos del departamento serán null, es decir, que si el empleado no tiene departamento, aparecerá como null o nulo, permitiéndonos así ver todos los empleados de nuestra tabla y sus detalles. Vamos a ejecutar la consulta para que veamos que, por ejemplo, el empleado Juan Pérez tiene el nombre de departamento o pertenece al departamento de recursos humanos, María García a finanzas y Carlos López no pertenece a ningún departamento ya que no fue asignado. Y por último, las expresiones condicionales en MySQL permiten modificar la salida de una consulta SQL basada en condiciones lógicas. La función case es un ejemplo de una expresión condicional que devuelve valores específicos basados en condiciones establecidas. Por ejemplo, para clasificar a los empleados según su salario en diferentes categorías, se podría utilizar. Para este ejemplo del patrón 3 vamos a utilizar las mismas tablas del ejemplo del patrón 2. Es decir, esta tabla empleados, que ya contenía el ID empleado, nombre y el ID departamento, le vamos a agregar el campo salario y le vamos a asignar los valores que nosotros querramos. Cerramos aquí y nos vamos para nuestra consulta. Aquí podemos observar que estamos seleccionando el nombre, el salario y la categoría salario a partir de la función case que nos va a servir para clasificar a los empleados según su salario. Como primera condición, tenemos que cuando el salario sea menor a 2000, tenga un valor de entrada, es decir, el campo categoría salario va a ser igual a entrada. Sino cuando tenga el salario un valor entre 2000 y 5000, este campo tendrá el valor de medio. Si no se cumplen ninguna de estas dos condiciones, entonces el valor de la categoría del salario será alto. Si ejecutamos nuestra consulta, podemos observar que Juan Pérez, que tiene un salario de 2000, tiene una categoría de salario medio, es decir, que cumple esta condición. Al igual que María García, que tiene un salario de 3000. Pero, por otra parte, tenemos a Carlos López, que tiene un salario de 6000 y por lo tanto no cumple ninguna de estas condiciones, entonces la categoría de su salario es alto. Y así es como las expresiones condicionales que pertenecen al patrón número 3 en MySQL nos permiten modificar nuestra salida de nuestras consultas basadas en condiciones lógicas. En resumen, el dominio de las subconsultas, los joins avanzados y las expresiones condicionales es esencial para cualquier profesional que trabaje con MySQL. Estos patrones de consulta no solo amplían nuestras capacidades de manejo y análisis de datos, sino que también permiten realizar consultas más precisas y eficientes. Al integrar estas técnicas avanzadas, los usuarios pueden extraer insights más profundos de sus bases de datos, optimizar el rendimiento de sus aplicaciones y tomar decisiones informadas basadas en conjuntos de datos complejos. Ahora bien, me gustaría preguntarte, ¿cómo podrías aplicar una de las funciones avanzadas o patrones de consulta que hemos estudiado hoy para optimizar un proceso de datos en tu entorno actual, ya sea en el trabajo, en la universidad o en un proyecto personal? Piensa en un escenario específico donde la implementación de estas técnicas podrían significar una mejora notable en el rendimiento o la calidad del análisis de datos. Te invito a compartir tus ideas y posibles aplicaciones en los comentarios
y a interactuar con las respuestas de tus compañeros para enriquecer nuestra discusión y comprensión colectiva sobre la aplicación práctica de estas habilidades avanzadas. Nos vemos en la próxima clase del curso de MySQL de Eduting Academy.